Hola amigos de Miedo al Misterio, espero que se encuentren bien, que estén listos para un tema, un acontecimiento real de terror que ocurrió en la vida real, obviamente, y ocurrió en mi país. Ya hace mucho tiempo había escuchado y había visto que había pasado, había ocurrido, pero como que no me animaba mucho porque habían otros temas de los cuales podíamos abordar y aparte de los relatos que estamos compartiendo con ustedes. Pero en esta ocasión les traigo las posesiones masivas del colegio Elsa Perea en Tarapoto, Perú. Ya saben que pueden seguirnos por YouTube, Facebook y Spotify y todas las plataformas de podcast donde puedan escucharnos. Tenemos un correo miedoalmisterio@gmail.com donde puedes hablar con nosotros, puedes compartirnos algún relato tuyo o algún tema que quisieras que toquemos en el podcast. Se estarán viniendo temas muy buenos que esperemos que les gusten, que despierten ese terror y ese misterio en muchos de nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con las posesiones masivas del colegio Elsa Perea en Tarapoto. ¿Y cómo llegué a este tema? Lo que pasa es que, como saben, yo tengo un canal personal, Alonso André, donde también manejo mi podcast. No solamente subo podcasts nostálgicos de las series que veíamos antes, tecnologías que teníamos antes, sino también a veces subo algunos videos de viaje. Y también he estado subiendo icebergs de mi país. Y pues créanme que hacer estos icebergs, no cualquier tipo de iceberg, sino hacer un iceberg de eventos reales que han sido documentados, que realmente pasaron, que se tiene evidencia y tienen testigos, es muy difícil porque tienes que estar ahondando. No es que yo busco iceberg de Perú en Google y ya y saco los temas. Así no funciona para mí, porque yo sé que hay otros que simplemente ponen iceberg y cogen la primera imagen que ven y comienzan a hablar de eso, y la verdad que para mí eso no va, porque a mí me gusta compartir datos que quizá te den terror, sí, pero que a la vez puedan ser comprobados o haya de alguna manera algún registro oficial de este, y eso es lo que he hecho. Por eso es que llegué a este tema de las posesiones masivas en un colegio en Tarapoto, y esto sí que ha sido más que documentado porque ha sido grabado, ha sido filmado. Y lo peor para muchos es que estas posesiones no duraron un día o dos, sino hasta más de una semana o 2 semanas. Así que, por si algún motivo quieres escuchar el iceberg completo, puedes seguir mi canal de YouTube como Alonso André, donde vamos a tener los icebergs, y también puedes encontrarme en Spotify como Alonso André Podcast, en donde no solamente se sube el podcast en formato de audio, sino también en video. Así que por Spotify van a poder verlo en video. Estas posesiones muy aterradoras y desconcertantes que ocurrieron en un colegio se presentaron el 29 de abril del 2016, en donde prácticamente no solamente los alumnos y los docentes fueron testigos, sino también policías, bomberos y paramédicos que vieron lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Ese 29 de abril, en el aula de quinto B de secundaria en el colegio Elsa Perea Flores, unos jóvenes alumnos en un papel dibujaron una tabla de Ouija improvisada y también el muy hablado antiguo juego Charlie Charlie. Una vez terminaron los dibujos, se pusieron a jugar y posteriormente al juego comenzó a manifestarse incomodidad y una sensación extraña en algunos de los alumnos que habían participado. Y esta incomodidad y sensación extraña pronto comenzó a sentirse en el ambiente del aula. Un conductor periodístico de Telepalmeras en Tarapoto comunicó en el noticiero en ese momento que algo estaba pasando en el colegio ese mismo viernes 29 de abril. Pero como muchos podríamos imaginar, ¿no? Es un viernes, que quiere decir que para el lunes todo andará normal, de repente esto ya se ha sobrepasado. Pero no, llegó el lunes 2 de mayo y varios alumnos se estaban desmayando en la institución educativa. O sea que no solamente ese viernes 29 ya comenzaban algunos a manifestar sensaciones extrañas, desmayos, quizá vómitos, sino que el mismo lunes 2, cuando regresaron a la institución, volvieron a sentir estos síntomas y muchos se desmayaron, ¿no? Pero todo va a empeorar el día martes 3 de mayo, cuando alrededor de 50 estudiantes y una docente se desmayaron, convulsionaron y hasta algunos gritaban de una manera tan horrible que se agarraban el cuello como si los estuvieran ahorcando. Esto fue una emergencia tan grande que se llamó a la policía, a los bomberos y paramédicos para poder auxiliar a las personas afectadas.
pues algunos no respondían al haberse desmayado y otros afectados no podían respirar, sentían que se estaban ahogando. Y bueno, pues todo era muy confuso porque, o sea, se sabía que alumnos habían jugado la Ouija y el juego de Charlie Charlie, pero como que no se daba credibilidad a esto, pues como algo tan simple, quizá tan tonto, pueda generar todo esto. Ante todo lo que estaba pasando, el director autorizó que un párroco fuera a las instalaciones para que pueda bendecir el colegio con motivo de ahuyentar a lo que estuviese provocando aquellos desmayos, gritos y todo lo demás, ¿no? Y aunque parezca de película, en una parte que yo vi cuando estaba pasando el párroco y las cámaras estaban enfocando, pasaba por el colegio y lanzaba el agua bendita y lanzaba, justo detrás de él no sé si era una chica o era una señora, se desmayó y comenzó a sentir que le faltaba aire, como que se descompensó. O sea, no es que esto sea solamente con las personas que han estado en el colegio y tal, porque posteriormente las alumnas, porque más fueron afectadas alumnas que alumnos varones, cuando las alumnas fueron trasladadas a un hospital para que puedan ser atendidas, mientras las alumnas eran trasladadas por los pasillos, un señor que salía del nosocomio, o sea del hospital, se desmayó, se descompensó, se quedó tirado y lo tuvieron que atender. O sea, este señor no tenía nada que ver con las alumnas. Es como que tú estás ahorita en la clínica, en el hospital, y llegan, no sé, un grupo de chicos o chicas que están afectados por algo que se desconoce, y con solamente su presencia tú ¡pluc!, te desmayas. O sea, tú no tienes nada que ver con ellos, y eso es lo que le pasó a ese señor. Tras todo ello, algunos especialistas indicaron que esto sería un caso de histeria colectiva, que suele darse cuando un individuo está afectado por una fuerte impresión en algún acontecimiento o una fuerte emoción, y este la hace notar, y el otro individuo o los demás individuos reaccionan de la misma manera por ver lo que el primero está experimentando, haciendo que se genere toda una cadena con los presentes, ¿no? Y así se genera esta histeria colectiva. Sin embargo, por otro lado, hay otros especialistas que no están seguros de calificar como tal, o sea, como una histeria colectiva, lo que ocurrió en esos momentos, pues consideran que la histeria colectiva es solo una de las explicaciones por la cual los alumnos hayan sufrido de estos síntomas, pero no explica todo, es una alternativa. Tras todo ello, varios alumnos y alumnas declararon a algunos noticieros y a algunas otras personas que hicieron su investigación que recuerdan haber sentido una presencia siniestra y voces aterradores en su cabeza. Y algunas alumnas, estando ya en su misma casa, o sea, ya habiéndose alejado del colegio, tenían un comportamiento muy extraño y botaban espuma por la boca. Este caso, como les digo, es real, ha sido grabado y documentado con la presencia de varios testigos, alumnos, docentes, padres de familia, policías, bomberos, paramédicos y hasta periodistas que fueron al lugar, porque como les dije, todo ocurrió el 29 de abril, pero los síntomas siguieron presentándose tanto el fin de semana ya en casa de los alumnos, ya cuando retornaron al colegio el lunes 2 de mayo volvieron a sentirse los síntomas. Y el martes 3 es donde todo desbordó y fue peor, y siguió ocurriendo. Entonces como que los periodistas, los medios de comunicación ya estaban alertados, ya sabían lo que podía ocurrir, no se podía explicar lo que estaba ocurriendo en ese momento, y muchos calificaron esto como posesiones masivas, al haber abierto puertas, al que estos alumnos abrieron puertas, al jugar tanto la Ouija como Charlie Charlie, y no cerraron estas, sino que las dejaron, y fueron afectados varios. Algunas personas, algunos locales, porque hay personas que viven alrededor del colegio, contaron que la zona donde está construida el colegio y alguna de sus casas está construida bajo un cementerio clandestino, lo que se presta a interpretar que cuando estos alumnos jugaron la Ouija o Charlie Charlie dejaron abierta una puerta que las personas que no descansan en paz en estas tierras, en este campo donde están enterrados, puedan salir, o simplemente abrieron las puertas a entidades demoníacas que quisieron aprovechar esta abertura y afectaron a varios. Por mi parte, yo te diría que podría ser un hecho de histeria colectiva, pero viendo que han habido personas que se han afectado, siendo estas personas que están relacionadas indirectamente o nulamente con el colegio, han presentado síntomas, de verdad que para mí se pone muy raro, como lo que pasó con el señor en el hospital mientras pasaban las alumnas, ¿no? O sea, el señor no tiene nada que ver y que de la nada se desmaye,
De verdad que eso a mí me deja que pensar, no solamente ellos, algunos padres de familia también. Y yo estoy pensando más adelante poder ir a visitar este lugar y poder ir por mi cuenta a recopilar información, ¿no? De primera mano, información con ellos, con quienes viven alrededor del colegio, quizá también contactar a algunos alumnos o alumnas que han sido afectados, que puedan contar su parte y poder compartirla con ustedes, poder ir a hacer una especie de investigación. Probablemente el colegio no me deje entrar, que es lo más probable, pero ir recopilando las experiencias que vivieron los alumnos y alumnas que participaron en aquel juego, tanto como los padres de familia, y poder determinar de cierta manera lo que realmente sucedió. Pero todo esto tiene que ser bien planificado porque toma su tiempo, ¿no? Tener que planificar el viaje, tener que ver cómo llegar al punto de interés, que yo no me complico, yo trato de hacerlo lo más simple. El tema es buscar el tiempo para saber cuándo hacerlo y yo espero poder compartir con ustedes lo recopilado cuando ya tenga la fortuna de poder haber ido a investigar más sobre esto. En el podcast también tenemos algunos capítulos en los que hemos hablado bastante de exorcismos, como 3 exorcismos reales grabados, el primer exorcismo documentado, 3 casos de exorcismo en el capítulo 68, en donde se presenta exorcismos masivos que se hicieron en México. Así que si hablamos de ciertas posesiones, no quiere decir que solamente sean individuales, también se hacen de manera masiva, tanto estas posesiones como los mismos exorcismos que se realizan. Tenemos el capítulo 5 en donde hablé también de exorcismos. Qué tiempos, de verdad. Es como para hacer un remake de esto, actualizándolo a mejor calidad, porque recuerdo que en ese capítulo hablamos de cómo hacer exorcismos, o cómo, mejor dicho, los expertos, los padres autorizados o los curas autorizados en este rito, cómo es que lo realizan, cuál es el procedimiento a seguir. Y bueno, es simplemente para que ustedes sepan cómo es que se hacen de estas fuentes, digamos, confiables, porque son los que directamente están relacionados y autorizados a hacer estos exorcismos. También tengo un grimorio en un libro que te indica cómo exorcizar y todo eso, pero todavía no me lo he leído. El libro que tengo es El Grimorio del Papa Honorio. Es una copia de la edición hecha en Roma en 1760, en la que hay capítulos donde nos dice, por ejemplo, en qué se trata de los requisitos del exorcista y debida preparación para exorcizar, las señales y efectos en que se conoce que alguien está poseído o bien hechizado y muchas cosas más. Cuando me termine de leer el libro les voy a compartir un extracto, voy a hacer un capítulo del podcast dedicado a este libro para complementar todo lo demás, porque yo sé que estos temas atraen bastante y asustan, crean o no crean, de verdad que son fascinantes. Y bueno, espero que este caso de las posesiones masivas del colegio Elsa Perea en Tarapoto les haya gustado. Si ustedes saben de un caso parecido a este, pueden recomendarlo para que nosotros podamos investigar más a profundidad y poder compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos más adelante con un nuevo capítulo de tu podcast de terror y misterio favorito, Miedo al Misterio.